Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Es un gozo estar con ustedes esta noche y esperamos que algunos hermanos vengan y se reúnan con nosotros. Para nosotros es un privilegio poder compartir unas palabras de aliento para cada uno de nuestros hermanos. Es un poco difícil lo que estamos pasando todos en este día, pero creemos que el Señor está en control, todas las cosas van a estar bien. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está dirigiendo a nuestras autoridades porque ellos también son empleados de Dios, ellos trabajan para Dios. Aunque nosotros tal vez queremos que las cosas sean de una manera o de otra, pero Dios ha dado sabiduría a nuestros gobernantes para que ellos puedan realizar este trabajo. Estoy dando tiempo para que algunos hermanos se conecten y cuando veamos que ya hay un buen número, vamos a comenzar nuestra actividad de esta noche. Pero mientras tanto, queremos que usted pueda disfrutar de las bendiciones de Dios. También estamos en el teléfono, en la misma línea que nos reunimos el día martes por la noche, por si hay algunos hermanos que no tengan acceso a Facebook. Y todo esto lo hacemos para bendecir al pueblo del Señor. Estamos aquí con mi familia, mi esposa, la pastora Bali, mi hija, Zaida. Estamos aquí para bendecir a cada uno de ustedes y que nosotros podamos llevar alguna palabra de aliento en medio de esta confusión que el mundo tiene. Realmente el mundo tiene mucha confusión porque es lógico, no conocen de Dios, no saben las situaciones que van a suceder tarde o temprano, no conocen la profecía bíblica, pero nosotros sí conocemos que Dios tiene todas las cosas calculadas y ya de antemano en el principio ya Dios sabía que todas estas cosas iban a acontecer. Lo único que nosotros hacemos es confirmarle a la gente lo que el Espíritu Santo ya reveló a los profetas, a los que escribieron la palabra. Y nosotros creemos que tal vez esto no es realmente el momento del fin, pero sí sabemos que el fin pronto se acerca. Cuando hablamos del fin nos referimos a que Cristo pronto viene. Cuando hablamos del fin hablamos de las profecías que ya se están cumpliendo al pie de la letra. Aunque haya muchos escépticos que no quieran creer, nosotros seguimos creyendo en que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad y seguimos predicando eso para honra y gloria de su nombre. En este momento ya tenemos varios hermanos y vamos a dar inicio. Primero, yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 40. El domingo pasado hablamos acerca del Salmo 91 y hablábamos acerca de la atmósfera divina. El Salmo 91 habla de una atmósfera que nos cubre. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una atmósfera que nos protege. Nosotros creemos que la sangre de Jesucristo es una especie de atmósfera que nos limpia de todo pecado. Es decir, nosotros creemos en todas estas cosas que la palabra de Dios dice. Y esta noche en el Salmo 40 vamos a irnos a los versículos 12 y 13. Si usted tiene su Biblia, vamos a darle un poco de tiempo para que lo busque, porque es importante que usted ponga atención a lo que la palabra dice. Y quizá la palabra no sea directamente lo que usted está padeciendo, sino que la palabra dice lo que todas las cosas, todas las personas que estamos sobre la tierra, las personas que estamos sobre la tierra, tarde o temprano vamos a tener alguna situación crítica. Y el versículo 12 dice de la siguiente manera: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades
y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Vamos a hacer una oración. Si usted puede tomarse de las manos con su familia, y en esta oración vamos a dedicar esta palabra que vamos a dar. Padre que estás en el cielo, te damos toda la honra, toda la gloria por este momento tan especial que tú nos permites de congregarnos a través de este medio para bendecir al pueblo que en este momento nos está viendo y escuchando. Te pedimos que tú bendigas a todos y a cada uno de aquellos que se han congregado lejanamente, pero en el Espíritu estamos cerca, estamos unidos a través de tu Espíritu y a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú pongas palabras en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios para bendecir a este pueblo y que sintamos el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a decir sea enviada en una forma especial y que no regrese a ti vacía, sino que haga el trabajo para el cual tú la has enviado. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a este pueblo y que bendigas la palabra que va a ser predicada. Amén. Yo quiero hablar esta noche sobre el problema de la crisis. ¿Qué podemos, qué debemos, qué hacer en el momento de crisis? Ninguno de nosotros físicamente estamos preparados para una crisis. Una crisis puede ser de cualquier manera. Una crisis puede ocurrir en cualquier instante, pero muchos de nosotros físicamente no estamos preparados. Aún los gobiernos que tienen todos los recursos económicos, todos los recursos de poder, de un ejército, de un cuerpo de médicos, de un cuerpo de ingenieros y toda la arquitectura que tiene un gobierno, muchas veces ni ellos están preparados para una crisis. Sin embargo, vamos a aclarar esto, que para nosotros como hijos de Dios, nosotros sí estamos preparados para una crisis espiritual, porque hemos sido enseñados, hemos sido educados en eso. ¿Y qué es una crisis? Voy a darles el concepto de lo que es una crisis. En términos generales, una crisis es una situación grave que pone en peligro la vida. También una crisis es un cambio brusco. Nosotros teníamos una rutina, íbamos a trabajar en la mañana, regresábamos en la tarde, luego nos íbamos a la iglesia. Ahora esto es una crisis, porque ya no estamos haciendo esas situaciones como cotidianamente lo hacíamos. También una crisis es una situación difícil que puede ser tanto física como simbólica o espiritual. En este caso nosotros estamos viviendo una crisis física y también espiritual para algunos, pero como nosotros creemos en la palabra de Dios, la crisis espiritual es fácil manejarla a través del Espíritu Santo. También podemos decir que una crisis es una situación complicada o de escasez. La gente se vuelve loca buscando alimentos, la gente se vuelve loca buscando los recursos económicos para pagar su renta, para pagar su seguro, para hacer todos los pagos, y en este momento hay escasez. Todo esto nosotros podemos decir es una crisis. Pero, ¿qué debemos hacer en el momento de crisis? Como cristianos, lógicamente, ya sabemos a través de la palabra que el Señor tiene todo bajo su soberano control y hemos aprendido esas cosas. Y aunque la crisis sea complicada, en Cristo nosotros tenemos esperanza de que hay solución, hay una finalización, hay un momento en que la crisis se acabó. Y ahora, yo tengo 4 puntos para decirles qué hacer en caso de crisis. Primero, hay que buscar a Dios. Muchas personas buscan a Dios solamente en el tiempo de crisis. Nosotros tenemos la ventaja que buscamos a Dios en tiempo, fuera de tiempo. Como su palabra dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en cuanto esté cercano. Algunas personas buscan a Dios únicamente cuando están en el momento crítico.
Y yo sé que los que nos están viendo en este momento han aprendido, porque desde que han leído las Sagradas Escrituras, desde que han escuchado un mensaje de salvación, desde que han escuchado una enseñanza bíblica, han entendido que hay que buscar a Jehová mientras puede ser hallado, no cuando las cosas están difíciles. Sin embargo, el salmista David tenía momentos críticos, y en el Salmo 77, versículo 2 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Da la impresión que el salmista, él quería una palabra de consuelo, pero sencillamente no lo recibía. Pero en ese momento de aflicción, él buscaba a Jehová. Lo buscaba en la noche. Y nosotros decimos, hay que buscar a Jehová, a Dios, todos los días, todos los momentos, en todo el día que nosotros podemos tener aliento en nuestra nariz, podemos bendecir a Jehová. Posiblemente algunos buscan de Dios cuando ya todo ha fallado. Y esa es la situación en donde dejamos a Dios como una última opción. Pero eso no es lo correcto. Nosotros hemos aprendido que Dios es la primera opción. Cuando estemos buscando una respuesta, Dios tiene la primera opción. Cuando vamos a Dios de último, las cosas se complican, se ponen difíciles, las cosas se complican, pero esta es la primera cosa, hay que buscar a Dios. La segunda cosa, tenemos que confiar en Dios. Dios ha permitido esto con algún propósito, nosotros no lo entendemos todavía. Dios tiene para cada cosa un propósito. Seguramente el propósito que Dios tiene para nosotros es de bendición. Y estamos siendo probados, todos estamos siendo probados. Nuestra fe está siendo probada. Muchos de nosotros no sabemos si el día lunes o el día de mañana nos dice usted ya no tiene trabajo. Esa es una fe difícil de mantener. Pero en este momento de crisis es Dios el que va a aumentar nuestra fe. Aún si nosotros recibiéramos la mala noticia, usted ya no va a tener trabajo. Nosotros creemos en que Dios siempre va a proveer. El profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 10, dice: he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Quiere decir esto, que nada pasa si Dios no lo permite. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Cuando Pedro estaba decidido a no decir que desconocía a Jesús, es decir, en este momento Pedro iba a negar a Jesús, pero él decía: nunca te voy a dejar. Y el Señor le dice: Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Satanás te me ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes. Yo he rogado al Padre para que Él te ayude y te permita salir de esa aflicción. También nosotros decimos que en este momento todos estamos pasando por lo que se conoce como un crisol. Crisol es el lugar en donde se purifica el oro, en donde se sacan las impurezas del oro, para que el oro aumente su quilataje, o sea, de mayor riqueza, o sea, más fino. El oro tiene que ser procesado. En los tiempos de crisis, significa que Dios es el que está trabajando por nosotros. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 2, dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Quiere decir que nosotros en este momento, para que usted se dé cuenta, todos estamos siendo probados.
no solo el pastor, no solo la congregación, no solamente el estado de Nueva Jersey, es prácticamente el mundo entero. Y nosotros en este proceso vamos a confiar de que Dios está probando a todo el planeta Tierra. No sabemos, después de esto, muchos países quizás se convertirán a Dios. Aunque usted no lo crea, esto puede ser el inicio de una batalla espiritual grande que la iglesia va a ganar. Porque la palabra dice que hasta que este evangelio no sea predicado en todo el mundo, entonces no vendrá el fin. Quiere decir que esto, para muchos pueblos, esto es una oportunidad de buscar a Dios. Hemos escuchado de varios gobiernos que están declarando ayuno y oración para este domingo, otros lo están haciendo para este sábado. Gloria a Dios por esos gobiernos que tienen a un presidente que cree en Dios. Gracias a Dios por eso. La tercera cosa que nosotros tenemos que hacer en el momento de crisis es que tenemos que ser pacientes. Queremos muchas veces las cosas rápido, pero hay que tener paciencia. Dios permite que las estaciones sucedan sobre la tierra. Y el labrador, así como lo dice la palabra, el labrador para tener fruto, primero tiene que ser paciente, tiene que preparar una semilla. Después que prepara una semilla, prepara la tierra. Luego que prepara la tierra, entonces empieza a sembrar y con paciencia empieza a regar, a limpiar la siembra de las malas hierbas y todas las cosas que suceden ahí, insectos y cuanta cosa que puede dañar la siembra. Pero al final él tiene un fruto. Él esperó con paciencia. Y el Salmo 41, esto es un pasaje bien importante para nuestras vidas. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y después dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si estuviéramos quizá en la iglesia y dijéramos cuántos están desesperados, posiblemente muchas personas levantarían la mano. Porque muchos quizá ya estamos entrando en desesperación y apenas ha pasado una semana en que estamos metidos en nuestros hogares. Pero dice: pacientemente esperé a Jehová. Y dice, fíjense una cosa interesante, y se inclinó a mí, como que él puso su oído así y dijo: ¿qué está diciendo mi hijo? Y también dice que escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nosotros vamos a salir de esto. Nosotros vamos a salir de la situación económica que se nos viene. Como iglesia, nosotros decimos como hay que pagar una renta, pero nosotros sabemos que Dios ya proveyó. Nosotros decimos, bueno, pero hay que pagar renta que no estamos usando el templo. El templo está ahí, nosotros estamos ahí. Nosotros somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Y Dios va a proveer para pagar esa renta. Y nosotros decimos, Dios va a proveer para ayudar a los hermanos en caso de extrema necesidad. Entonces, la tercera cosa es que tenemos que ser pacientes y esperar, teniendo seguridad que Dios es el que va a ayudarnos. En los momentos de crisis, lo que más cuesta es ser pacientes. Las personas quieren todas las cosas inmediatamente. Y las cosas no van a cambiar aunque nosotros nos enojemos. Aunque nosotros empecemos a maldecir, las cosas no van a mejorar. Las cosas, de acuerdo a lo que Dios tiene en su programa, van a suceder. Y entonces, aunque nosotros digamos, bueno, ¿para qué voy a la iglesia? O usted empieza a decir, ¿en dónde está Dios ahora? Dios sí está en su soberano trono. Somos nosotros, los seres humanos, que hemos sacado a Dios de nuestros hogares, hemos sacado a Dios de nuestro corazón, hemos sacado a Dios de nuestra escuela. Dios está en el mismo lugar. Pero nosotros tenemos que entender que hay que tener paciencia, hay que tener confianza. Y en una manera de resumen de este punto es que Dios nos va a sacar de la desesperación. Dios nos va a poner firmes de nuevo. Dios va a enderezar nuestros pasos. Dios va a enderezar nuestra economía. Dios va a componer nuestra salud. Es posible que seamos mejores y que podamos apreciar más lo que ahora tenemos. Muchas veces lo que tenemos lo despilfarramos,
pero quizá vamos a aprovechar más después que todo esto suceda. El cuarto punto que quiero hablarles es que la crisis de hoy será un motivo de alabanza para nuestro Dios mañana. Cuando mañana todo esto termine, estamos seguros que vamos a bendecir el nombre del Señor y vamos a decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios nos trajo con salud, Dios nos trajo con salvación, Dios permitió que pasáramos esta aflicción, y quizá cuando esto termine, nosotros vamos a hacer un servicio de acción de gracias a Dios porque Dios nos ha guardado hasta este momento. El Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Se da cuenta? Dice, verán esto mucho. Quiere decir que los que no creen en Dios van a ver que nosotros, a pesar de que no tenemos los recursos suficientes, vamos a salir adelante. El versículo 4 del Salmo 40 dice: bienaventurado que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Nosotros no tenemos que envidiarle a nadie. Dios proveerá en los supermercados. A veces hay escasez, pero Dios proveerá. Todo va a llegar a su debido tiempo. Los supermercados van a ser abastecidos. Una vez más, es importante que nosotros oremos por nuestras autoridades, porque ellos son los que van a ayudarnos a salir también de esta crisis. Si no fuera por nuestras autoridades, quién sabe cuántos miles estuviéramos ya contagiados en todos los Estados Unidos. Pero las autoridades han sido sabias para detenernos en nuestras casas. Y como una conclusión, la primera es que dejemos que Dios dirija a nuestras autoridades. Oremos por ellos, oremos por nuestros bomberos, oremos por nuestros médicos, oremos por nuestros enfermeros. Los enfermeros son los primeros que atienden estos casos. Ellos son los que están en más peligro que nosotros. Oremos por ellos, que Dios los proteja. Después de los enfermeros están ya los médicos que empiezan a tratar. Pero los primeros que atienden un caso son los enfermeros. Oremos por ellos. Oremos a la policía, obedezcamos a la policía. Cuando nos dé una orden, obedezcamos. Si la policía o el gobierno dice no pueden salir de cierta hora a cierta hora, estemos en nuestras casas. Y creemos que Dios va a tomar control de nuestro hogar, de nuestra familia. Después de esto, nosotros vamos a ver que esta emergencia fue pasajera. Ya llevamos una semana y hasta aquí Dios nos ha provisto. También, después de todo esto, vamos a dar gracias a Dios porque entre familia estamos más unidos. También después de esto, vamos a dar gracias a Dios porque nos hemos podido ir con la familia teniendo un culto devocional en nuestra casa. Gloria a Dios por eso. Y vamos a decir gracias a Dios porque aún viendo culto, estamos teniendo culto en nuestros hogares. Yo sé que Dios va a estar en medio nuestro. La pastora tiene unas palabras para ustedes también. Dios les bendiga, mis hermanos, y por qué no decirlo también a las personas que se quieran unir o se están uniendo, que es probable que ellos por curiosidad, según ellos, se han metido a esta página, pero en el Señor nada es curiosidad, nada es casualidad. Dios ha permitido que también aquellos que no le conocen estén viendo esta página ahora porque están ansiosos, están buscando un consuelo, buscando desesperadamente palabra de Dios. Y reciban un saludo de parte mía, un abrazo fuerte como siempre se los he dado y un caluroso besito también. Saben que me hacen falta sus abrazos. Me llama la atención mucho en Primera de Pedro. Sé que usted tiene ahí su Biblia, puede buscar Primera de Pedro capítulo 5. En el versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero también en este otro versículo que lo podríamos aplicar, el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros como hijos de Dios, tenemos que evitar esa ansiedad, esa desesperación por todo esto que está pasando. Nosotros como hijos de Dios sabemos que ya todo esto estaba por venir. Sabemos que esto y aún más esperamos. Nosotros tenemos que estar buscando de Dios a cada instante y no desesperarnos, porque el diablo se puede aprovechar de eso, mis hermanos. Y en esa desesperación en la cual andan aquellos que no conocen de Cristo, nosotros no tenemos que andar así, porque en esa desesperación que tenemos, sabemos que tenemos que doblar rodillas y que el Señor tome el control de todo nuestro ser, de toda nuestra angustia, ponerlo a sus pies. Pero aquellos que no conocen de Cristo están sumamente desesperados, andan con temor, tienen quizás hasta miedo de abrir la puerta. Nosotros estamos confiando en aquel que nos dio la vida, en el Todopoderoso. Y en el Salmo 89, que del versículo 5 en adelante son alabanzas al Dios fiel y poderoso, dice el versículo 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los ojos de los potentados? ¿Quién? Nadie puede igualar a Dios. Todos quieren hacer las cosas que Dios hace. Los científicos quieren igualar a Dios, pero no pueden. Dios es el que hace todo como Él quiere hacerlo, pero a nosotros nos va a exaltar en todo momento si le confiamos. Si seguimos fieles a Él. El versículo 9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sostienes. Y el versículo 11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Oiga esto, mi hermano. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria y la potencia, y por buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey. Él es el santo de Israel. Solamente Dios es el santo y Él es nuestro escudo. Él es el que nos protege de todo. Si llegan las enfermedades, llegue como llegue, el Señor nos va a sacar adelante. Dice en la Biblia, la palabra de Dios, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros debemos estar preparados en todo tiempo y sabemos que Dios no nos va a desamparar en ningún momento. Nuestro alimento siempre va a estar en la mesa. Mis hermanos, tenemos que ser prudentes también. Nosotros como cristianos tenemos que darle el ejemplo a los demás, aquellos que no le conocen a Él. Lamentablemente hay hermanitos cristianos que se angustian también y se han cansado de esperar en las promesas del Señor. Hay muchos que se han alejado. Quizá hoy día están desesperados, buscando por otro lado respuesta, sabiendo que la respuesta la tenemos aquí, en la palabra de Dios únicamente. Él es nuestra respuesta, Él es nuestro refugio. Esperemos confiadamente en Él no nos va a desamparar. Creamos en sus promesas y estemos en todo tiempo preparados. Me gusta siempre cuando se me da la oportunidad de hablar la palabra de Dios, decir que ya Cristo está a las puertas, aunque hay quienes no lo quieren aceptar. Dios quiera que lo acepten pronto, porque que no sea demasiado tarde cuando decidan esa oportunidad que el Señor les está dando. Jesús está con los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir. Él no lo va a echar fuera. Todos son llamados a Él. Venga y sea parte del pueblo de
Dios también goce de esa felicidad que el Señor nos da, de esas promesas. Esas promesas es para todos. Y humillémonos todo momento, humillémonos a cada instante que Cristo ya viene. Y eso no es ningún cuento de hadas. Si usted lo quiere creer, gloria a Dios. Y si usted es uno de aquellas personas, esto se lo digo a los que no son cristianos, aquellos que aún no forman parte del pueblo de Dios. Este es un mito. Créame que es ningún mito. Es el momento que usted se arrepienta. Porque cuando venga Cristo, va a ser peor que todo eso. Va a ser peor. Usted va a tener dinero y no va a poder comprar nada. Y es lamentable ese momento. Pero si Dios permite, pronto pasaremos todo esto, pronto nos volveremos a reunir. Y si no, pues Él decidirá. Que Dios les bendiga. Amén. Quiero dejar a mi hija, Zaida. Amén. Ella tiene unas palabras también de aliento para ustedes. Dios les bendiga a todos ustedes, que el Señor les continúe proveyendo y dándole todo lo que ustedes necesitan. Como hemos estado hablando la última cadena de oración que tuvimos el martes, de eso estuvimos hablando. El Señor nos permitió hablar de que Él provee, y el pastor acaba de hablar de que no nos desesperemos, ¿verdad? Todo eso está en la Biblia, está en la palabra. Jesús mismo, ¿verdad? Nos dice que no nos desesperemos. Él nos da paz, Él nos da amor, Él nos suple todas nuestras necesidades. La pastora acaba de hablar del amor y la misericordia del Señor, y sabemos que de verdad Dios es justo. Dios es todo lo que nosotros ni con nuestras propias palabras humanas nos podemos expresar. Por eso es que nuestro espíritu es la palabra, que nuestro espíritu es el que gime por nosotros, que es tanto que nosotros sentimos por el Señor, que el espíritu es el que gime. Nosotros muchas veces no nos podemos expresar como el Señor de verdad quisiera escucharnos expresar, pero Él sabe nuestros corazones. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón ahora me dio un título: no nos opongamos a Dios. A mí siempre me gusta, cuando el Señor me permite hablar de su palabra, siempre me gusta ser clara y ser honesta, en el sentido que sabemos que Dios es amor. Y creo que los mensajes de ahora, ¿verdad? De lo que estamos sucediendo, lo que el mundo entero está pasando, creo que la mayoría de mensajes es de amor, de bendición, de provisión, y gloria a Dios por eso. Pero nunca dejemos de recordar y de entender que Dios también es un Dios celoso, y Él siempre va a ser justo. Él va a hacer lo bueno, va a permitir que las cosas malas pasen para que Él siempre sea glorificado. Así como decía que la pastora o el pastor o ambos, decía que el mundo va a entender, y eso está en la palabra, va a entender que Dios es Dios. Y toda rodilla se va a inclinar, toda rodilla, todos nos vamos a inclinar frente al Señor, porque nos vamos a dar cuenta que de verdad Dios es Dios. Y aún siendo cristianos, muchas veces nosotros como que entramos en una comodidad, que por eso es bueno, Él me provee, yo puedo hacer lo que quiera, porque de todos modos el Señor es bueno y me salva. Pero yo quiero leer en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versos 20 al 24. Está bien si no lo buscan, porque me gustaría que lo escucharan. Pero está en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versos 20 al 24. Y la palabra dice así: después de todo esto, cuando Josías había reparado el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates, y Josías salió a enfrentarse a él. Pero él le envió mensajeros diciendo, esto habla del rey de Egipto, pero él le envió mensajeros diciendo, ¿qué tenemos que ver el uno con el otro, oh rey de Judá? No vengo hoy contra ti, sino contra la casa con la que estoy en guerra, y Dios me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, para que Él no te destruya. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras del Necao que venían de boca de Dios, sino que vino a hablar batalla en la llanura de Megiddo. Y los arqueros hirieron
al rey Josías, y el rey dijo a sus siervos: llevadme, porque estoy gravemente herido. Sus siervos lo sacaron del carro y lo llevaron en el segundo carro que él tenía, y lo trajeron a Jerusalén, donde murió, y fue sepultado en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Quizá algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. El rey Josías, para los que no conocen mucho del rey Josías, voy a tratar de decirlo bien rápido. El rey Josías empezó a reinar a la edad de 8 años. Y siendo joven, él empezó a buscar a Dios, el padre de su ancestro, David. Así como David, desde muy joven, sabemos que él tenía una relación íntima con el Señor. Entonces Josías empezó también a buscar al Señor. Y él destruyó todos los altares que sus antepasados habían hecho a todos los ídolos. Él destruyó las aceras. Incluso él las quemó, y no solo a los ídolos, sino que también mandó a quemar los huesos de los sacerdotes que adoraban a esos ídolos. O sea, en el sentido que él hizo todo para agradar a Dios. Él literalmente se entregó de corazón, de alma, de mente, el aspecto físico y emocional, espiritual. Él se entregó a Dios para agradar a Dios. Esto es lo que él había echado de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El rey Josías, mientras iba creciendo, dice que él primero arregló la tierra, arregló su casa, y después empezó a reedificar el templo del Señor. Pero Josías, así como la mayoría de nosotros, los cristianos, como yo hablaba antes, se fue como acomodando a la gracia y bondad del Señor. Dice en 2 Crónicas 34:26 que su corazón se enterneció y se humilló cuando oyó la maldición que le vendría al pueblo de Judá a causa de los pecados de sus antepasados. Y esto fue cuando el sacerdote Hilcías, si no me equivoco, encontró las escrituras en el templo cuando lo estaban reparando, y leyó las escrituras al rey Josías. Entonces su corazón se humilló, porque ahí ya sabía las escrituras. Primero había escuchado de Dios, pero ahora tenía las sagradas escrituras de Dios. Entonces él se humilló, y por humillarse, Dios vio su corazón, y Dios le prometió que porque su corazón se enterneció, se humilló, ninguna de esa maldición el rey Josías iba a pasar. Él no iba a sufrir esa maldición, tampoco el Señor iba a permitir que lo viera. Dice, pasando mucho tiempo, ya llegando a los versículos 20 al 21, en la traducción lengua actual, mucho tiempo después, o sea, después que reedificó el templo del Señor, dice, el corazón de Josías se encontró en un momento donde pensó que él mismo podía salvarse, porque ya Dios le había dado esa promesa que lo iba a cuidar, que no iba a sufrir, que no iba a pasar por ningún sufrimiento. Entonces, él ya se había acomodado a esa promesa, que en vez de buscar a Dios, como decía, creo que el pastor, buscar primeramente a Dios, las respuestas del Señor, qué es lo que el Señor quiere, aún en medio de una crisis, cuando él ve que el rey de Egipto viene, quizás no hacia él, pero hacia el sitio donde él estaba, hacia una dirección. Muchas veces eso vemos, que viene una crisis, y quizás la crisis no viene contra nosotros en sí, pero la crisis tiene que venir, porque sabemos que en la Biblia todo el mundo entero tiene que sufrir, pero sabes, el Señor nos tiene a nosotros, a su pueblo, a sus hijos cubiertos. Pero a lo que es que muchas veces nosotros pensamos que nosotros podemos salvarnos, que nosotros no tenemos que hacerle caso a ninguna autoridad, incluso a esas autoridades que, aunque nosotros no estemos de acuerdo con ellos, el Señor, tenemos que recordar y entender que el Señor ha puesto esas autoridades sobre nosotros para protegernos, para cuidarnos. Si el presidente da una orden y nosotros quizá como persona no estamos de acuerdo con él, pero el Señor, nosotros ya oramos cuando lo elegimos, o quizá no elegimos, pero oramos por esa elección cuando se hizo la elección de presidente, oramos que el Señor fuera el que pusiera al presidente. Entonces, cualquier presidente que esté, cualquier autoridad de gobierno, cualquier gobernador, cualquier alcalde, y sigo con eso, cualquier jefe que usted tenga en el trabajo, incluso al pastor, pastora, cualquier persona que esté en autoridad sobre nosotros, nosotros tenemos primero que obedecer a Dios, sabemos eso. Tenemos que creer en la protección que el Señor nos ha prometido.
pero también tenemos que ser obedientes a esa autoridad que el Señor ha puesto sobre nosotros, porque de alguna manera u otra esa autoridad está siendo dirigido por el Señor. Entonces, algo que yo decía, el título de esto es que no nos opongamos a Dios. Nosotros decimos, pero ¿cómo nos oponemos a Dios cuando no hacemos caso? Nuestras autoridades nos dicen que nos quedemos dentro de las casas, al menos que sea para ir a trabajar. Cuando nuestros jefes dicen tienen que venir a trabajar y sabemos que esto es lo que está pasando ahorita, pero creo que si salgo me voy a enfermar, que el Señor reprenda eso. El Señor nos va a cuidar media vez nosotros estemos siendo obedientes. Si nuestros jefes nos dicen vengan al trabajo, Señor, en tus manos me encomiendo. Tú me cubres, nada me va a pasar en el nombre de Jesús. Yo creo en tu promesa, así que confiadamente me voy a trabajar, aunque sea afuera, aunque sea adentro, pero yo sé que mientras yo esté fuera de mi casa, fuera, tú vas a estar conmigo. Voy a trabajar, soy obediente a mi jefe, vengo a la casa y punto. Pero muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Porque Dios me va a cuidar, yo voy a ir a la tienda, porque Dios me va a cuidar, yo voy a ir a la casa del hermano, porque Dios me va a cuidar, yo voy a ir a hacer esto, voy a hacer lo otro, no me importa porque Dios me va a cuidar. Sí, Dios nos cuida, pero tenemos que ser prudentes. Recordemos que el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado libre albedrío para hacer lo prudente, para hacer lo correcto, para hacer lo sabio. Su palabra nos dice que al que le haga falta sabiduría, que se la pidamos y Él nos la va a dar, pero no para que nosotros agarremos esa sabiduría y hagamos las cosas a nuestra manera, sino que agarremos esa sabiduría y se la entreguemos a Dios. Señor, dame sabiduría, pero ayúdame a administrar esa sabiduría. Ayúdame a hacer lo correcto delante de ti. ¿Qué hago? ¿Voy a hacer esto porque es importante? ¿O será que es mejor que eso puede esperar y me quedo en casa? No por miedo, no por temor, sino por obediencia. Otra vez vuelvo y repito. El Señor habla a través de estas autoridades, así como el Señor habló a Josías a través de Necao. Recordemos que Necao era el rey de Egipto, era un enemigo, por decirlo así. Sin embargo, Dios usó a un enemigo a hablar al rey Josías, así como Dios usó una mula a hablar a Balaam, gracias, a Balaam, porque Balaam también era profeta, pero él iba a usar ese don de profecía para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, Dios usó a un asno, a una mula para darle a él. El Señor nos habla de muchas diferentes formas. El Señor nos puede hablar, como dije, entre comillas, a través de un enemigo. El Señor nos puede hablar a través de nuestros hijos, de los niños. Nos puede hablar siempre, siempre, siempre nos habla a través de su palabra, de su escritura. Por favor, tengamos en mente esa sabiduría que el Señor nos ha dado. Hagámoslo prudente, seamos prudentes, especialmente en esto. Otra vez vuelvo y repito, no es porque tengamos temor, no es porque tengamos ansiedad, no es porque tenemos miedo, pero tenemos que ser obedientes a las autoridades porque el Señor nos habla a través de esas autoridades. Los queremos mucho, yo los amo bastante. Sí, como decía la pastora, también extraño abrazarlos, darles un beso, pero ustedes en mis misiones siempre, siempre, siempre. Y una cosa es, él nunca se llega, ¿verdad? Como dice el mundo, él nunca se llega. Yo nunca pensé que iba a estar predicando a través de Facebook, menos Facebook, porque yo no tengo Facebook. Pero una cosa que sí estoy segura es que yo siempre diré, Dios nunca, nunca, nunca nos va a desamparar. Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca va a dejar que nada malo nos pase. Pero seamos obedientes. Seamos obedientes a la voz del Señor. Seamos obedientes a nuestras autoridades. Que el Señor les continúe diciendo. Bien. Bueno, vamos a terminar la reunión, pero queremos invitarles el día domingo. El día de domingo queremos nuevamente transmitir por este mismo medio. Al principio estaba pensando llegar al templo, pero nosotros sabemos que ahí llegan distintos grupos y queremos ser sabios. Y la iglesia de la mañana, ellos no se están reuniendo. Es probable que los hermanos nigerianos se reúnan, no lo sabemos, pero vamos a ir por este mismo medio a las 3:30 de la tarde. A la hora que comenzamos el culto allá, vamos a comenzar aquí a las 3:30, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios. Y antes de despedirnos, queremos decirle a nuestra hermana Juanita Ramírez
Dios diga. Le deseamos buen viaje. La vamos a extrañar. Nuestra hermana Juana, ella se regresa a México. Ella tiene que estar allá. De lo contrario, no sabemos que pueda complicarse en los vuelos, en los aeropuertos. Ella sale para México el día lunes. Deseamos que tenga un buen viaje, que esté bien allá con su familia. Deseamos que el Señor le proteja y la vamos a ver de nuevo. Dentro de unos 6 meses o antes, la vamos a ver de nuevo. Solamente le deseamos un feliz viaje en forma temporal, que le vaya muy bien. También hay algunos hermanos que están enfermos, queremos orar por ellos. ¿Tú tienes unas palabras? Y si alguien se ha unido a esta transmisión y aún no conoce de Cristo, le hacemos la invitación para que abra su corazón y acepte a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día. Amén. Yo les invito que se tomen de las manos. Vamos a hacer esta oración, hermanos. Les extrañamos mucho, de verdad. Extrañamos sus saludos, extrañamos sus sonrisas. Pero bueno, acomodémonos por unas 2 semanas. Con la ayuda de Dios pronto esto va a pasar. En esta oración queremos bendecir a todo el pueblo. Dios bendiga a los que se unieron, que no pudieron unirse. Esperamos que lo hagan el día domingo. Siempre lo estamos transmitiendo también por el número de teléfono que les dimos anteriormente para aquellos que quizá están guiando en su carro y no pueden ver, por lo menos están escuchando. Que el Señor les bendiga. Ahora, Padre, te damos gracias en este momento tan especial. Tú nos concedes de poder estar con el pueblo, de poder bendecir a este pueblo que tú nos has dado como un regalo. Te pedimos que tú nos ayudes a ser de bendición para ellos, que tú permitas que nosotros les bendigamos en todo momento. Te pedimos también que tú proveas para mis hermanos y hermanas todo lo necesario. Si alguien está necesitando algo, que tú nos proveas para bendecirles también. Te rogamos que tú protejas a nuestras autoridades. Pedimos por la eminencia que tenemos en nuestro gobierno, tenemos a nuestro presidente, que tu palabra dice que tenemos que orar por los que están en eminencia, que tú le dirijas, que tú bendigas a nuestros gobernadores, que tú permitas que ellos puedan dirigirnos, que permitas que tú bendigas a nuestros alcaldes. Te pedimos que bendigas a nuestras policías, a nuestros bomberos, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a todos los que trabajan en los hospitales y que están poniendo en riesgo sus vidas por nosotros. Te pedimos que tú les guardes, que los protejas. Te pedimos también por nuestros compañeros ministros, por todos aquellos pastores que están en la misma situación que nosotros, por nuestros misioneros que quizás ya están teniendo escasez alrededor del mundo. Te rogamos que tú nos proveas para bendecir a ellos. Te rogamos por nuestro superintendente, por todas nuestras autoridades eclesiásticas, que tú les des sabiduría para que nos puedan dirigir. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre y te damos una vez más gracias por habernos permitido reunirnos a través de este medio. Amén. Como decimos siempre, dice el pueblo de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Saludémonos unos a otros en el amor del Señor.